Hola, muy buenos días, estimados y apreciados estudiantes de pensamiento lógico. Un gusto nuevamente saludarlos. He diseñado el siguiente video para que sea un material complementario a lo que nosotros veníamos trabajando en el aula virtual en el transcurso de la semana, ¿sí? Recordemos que en esta semana nosotros alcanzamos a estudiar los diferentes casos de factorización. Nos faltaron como dos casos y voy a hice estos dos videos con la intención digamos, de reforzar un poco lo que veníamos trabajando con respecto a los casos de factorización. Y en el segundo video vamos a ver cómo podemos simplificar expresiones racionales utilizando los casos de factorización, ¿sí? Entonces, en esta semana nosotros dimos algunas definiciones importantes. Entonces, yo voy a empezar básicamente, voy a empezar, digamos, desde todo lo que hicimos desde la parte inicial, ¿no? Cuando empezamos a estudiar lo que fueron expresiones algebraicas. Entonces, yo voy a empezar desde aquí y vamos a ir recorriendo poco a poco los diferentes casos de factorización, ¿sí? Entonces, voy a empezar con esta definición, una expresión algebraica. ¿Qué es una expresión algebraica? Nosotros, cuando veníamos estudiando con respecto a la potenciación y radicación, nosotros veníamos simplificando expresiones algebraicas utilizando las propiedades de la potenciación y utilizando las propiedades de la radicación, ¿sí? Entonces aquí, inicialmente, antes de afrontar el estudio de los casos de factorización, les voy a mostrar básicamente de manera oficial cuál es la definición de una expresión algebraica. Una combinación de números, de variables y de signos de operación se denomina expresión algebraica. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros veníamos operando en la potencia y en la radicación, nosotros que estábamos simplificando, nosotros veníamos simplificando variables con coeficientes, con signos de operación, ¿verdad? Entonces, eso que nosotros veníamos haciendo con las sesiones anteriores era simplificando expresiones algebraicas, pero nosotros no sabíamos en realidad que era una expresión algebraica. Y aquí le coloco ya de manera formal el concepto de una expresión algebraica. Entonces, una expresión algebraica es una combinación de números, de variables y de signos de operación. Cuando yo hago referencia a los signos de operación, me estoy refiriendo a la suma, a la diferencia, o también conocida como la resta, la multiplicación, la división. Después de la división, ¿cuál operación viene? La potencia. Después de la potencia, ¿cuál viene? La radicación, ¿sí? Entonces, en eso básicamente cuando nosotros mencionamos signos de operación, estamos haciendo referencia a esas seis operaciones básicas que ya hemos trabajado en las sesiones anteriores. ¿Cuáles son los tipos de expresiones algebraicas? Bueno, cuando nosotros estamos estudiando expresiones algebraicas, nos encontramos con dos tipos de expresiones, ¿sí? Una son los monomios y por otro lado son los polinomios. Entonces, ¿qué es un monomio? Entonces, miren lo que nos dice aquí. Un monomio es una expresión algebraica que solamente tiene un solo término, ¿sí? Entonces, aquí tengo unos ejemplos. 3x a la 5, 2x cuadrado por ya la 3 por z y 3 quintos de x. Si ustedes se dan cuenta, son expresiones algebraicas que solamente tienen un solo término. Por lo tanto, esto que está aquí decimos que es un monomio. Recordemos que un monomio es una expresión algebraica que solamente consta de un solo término, ¿sí? En el caso de los polinomios, como ustedes ven aquí, los polinomios van a ser expresiones algebraicas que solamente constan básicamente de dos términos o pueden ser más de dos términos, ¿sí? Como por ejemplo, x más y más z. Si ustedes se dan cuenta, en el primer ejemplo tenemos tres términos, ¿sí? Entonces, como tiene tres términos, eso que está ahí es un polinomio. Es un polinomio porque tiene tres términos, ¿sí? Recordemos que un polinomio son expresiones algebraicas que pueden constar de dos o más términos. En este caso, como tiene tres, entonces eso lo hace ser un polinomio. En el segundo ejemplo, tenemos 9m cuadrado menos 16n a la 4. Eso que vemos ahí es un polinomio porque tiene dos términos. Recordemos que si
solamente tuviésemos un solo término, entonces fuera un monomio, ¿sí? En el tercer ejemplo tenemos 2x a la 4 por 5x a la 5 menos 50x menos 135. Eso que ustedes ven ahí, eso es un polinomio porque tiene tres términos, ¿sí? Tiene más de dos términos el tercer ejemplo. Bueno, cuando nosotros estamos estudiando expresiones algebraicas, nos encontramos con monomios y con polinomios. Pero en los polinomios encontramos digamos, unos términos bastante llamativos. Y es que los polinomios que solamente tienen dos términos, nosotros le llamamos binomios. Y los polinomios que tienen tres términos se le llaman trinomios, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esta parte. Los polinomios de dos términos reciben el nombre de binomios y los polinomios de tres términos reciben el nombre de trinomios. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esta parte. Por ejemplo, miren en el primer ejemplo tenemos x cuadrado menos y cuadrado. Bueno, x cuadrado menos y cuadrado si ustedes se dan cuenta, tengo dos términos, por lo tanto es un binomio. Caso particular, tenemos aquí que esto es un binomio, ¿sí? Porque tiene dos términos. En el segundo ejemplo, a a la 4 por b a la 5 más 3a cuadrado por b a la 2 por c a la 7. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo una suma de dos términos. Por lo tanto, ese es un binomio, ¿sí? Más aún, es un polinomio. En el tercer ejemplo tenemos x cuadrado menos 10x más 25. Tenemos una combinación de signos de operación, de diferencia y de suma, y tenemos tres términos en el tercer ejemplo. Por lo tanto, eso es un trinomio, más aún es un polinomio. Y en el cuarto ejemplo tenemos a por b a la 3 más 5a cuadrado por b a la 7 por m menos 35 a por b x elevado a la 5. Si ustedes se dan cuenta, tengo tres términos, eso es un trinomio. Productos notables, ¿sí? Entonces voy a mencionar un poco y voy a explicar en qué consiste el cuadrado de la suma de dos cantidades y en qué consiste el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Entonces tenemos básicamente lo siguiente. El cuadrado de la suma de dos cantidades, entonces yo aquí le coloco el modo de uso, se lo coloco en palabras, pero esto que está escrito en palabras, matemáticamente, ¿cómo lo podemos simbolizar? ¿Cómo lo podemos reescribir? Ahora se los voy a mostrar. Primero, quiero que ustedes vean y analicen este modo de uso, ¿sí? Este es el binomio al cuadrado, pero en el caso de la suma. Ahorita vamos a ver el binomio al cuadrado en el caso que tengamos la diferencia, ¿sí? Entonces miren, para la suma, ¿cómo vamos a aplicar? El cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de su primer término más dos veces el primer término multiplicado por su segundo término más el cuadrado de su segundo término, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este modo de uso que se lo estoy escribiendo en palabras, cómo lo podemos llevar en la parte operativa. Ahora nos vamos a concentrar cómo podemos, esto que está escrito en palabras, cómo lo podemos reescribir de manera simbólica. Entonces, miren, ahora realizamos esos ejercicios. Voy a enseguida a concentrarme en el caso que tenga el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, ¿sí? Entonces, miren cómo vamos a operar la diferencia. El cuadrado de la diferencia de dos cantidades es igual al cuadrado de su primer término menos dos veces el primer término multiplicado por su segundo término más el cuadrado de su segundo término, ¿sí? Entonces, me voy a dirigir a la pizarra digital y le voy a explicar básicamente en qué consiste el cuadrado de la suma de dos cantidades. Entonces voy a poner aquí la primera parte. La primera parte hace referencia, voy a poner aquí, el cuadrado de la suma de dos cantidades. Entonces la fórmula esa que ustedes ven que les coloqué en palabras, básicamente lo que me está diciendo es esto.
que si yo tengo algo como esto, muchachos, x más y al cuadrado. Esto que está aquí, ¿cómo lo podemos resolver? Miren que es un binomio elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos resolver ese binomio elevado al cuadrado? Ese binomio elevado al cuadrado, nosotros lo podemos resolver de esta manera. Esto va, miren, es muy importante que nosotros identifiquemos quién es el primer término y quién es el segundo término. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este que está aquí es mi primer término y este que está aquí en mi segundo término. Por lo tanto, esto que está aquí lo vamos a resolver así. Entonces vamos a tener en cuenta el modo de uso. Me voy a concentrar, como estamos estudiando la suma, me voy a concentrar en la suma. ¿Qué dice la suma? El cuadrado de la suma de dos cantidades nos dice que es igual al cuadrado de su primer término. No perdamos de vista, sigamos la secuencia. Es igual al cuadrado de su primer término más dos veces el primer término multiplicado por el segundo, más el cuadrado del segundo término. ¿Eso qué quiere decir? Que esto que está aquí lo podemos operar de esta manera. Esto que está aquí va a ser igual al cuadrado del primer término más dos veces el primer término, en este caso sería x, que multiplica el segundo término, que sería y, más el cuadrado de mi segundo término, que sería y cuadrado. ¿Sí? Esta es la fórmula que yo debo utilizar en el caso que tenga el cuadrado de la suma de dos cantidades. Ahora, supongamos si yo no tengo la suma, supongamos que yo tengo ahora el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Supongamos que yo tengo este ahora, ¿sí? En el caso que tengamos un binomio elevado al cuadrado, pero ese binomio esté relacionado mediante una diferencia. Es decir, supongamos si yo tengo algo como esto, x menos y al cuadrado. X menos y al cuadrado, entonces vamos a seguir la misma secuencia, pero lo único que va a cambiar es el primer signo. El signo del segundo término se mantiene igualito, siempre va a ser fijo. Entonces, en el caso que yo tenga un binomio al cuadrado asociado a una diferencia, nosotros vamos a operar así. Sería el cuadrado del primer término menos dos veces el primer término, que sería x, multiplicado por el segundo término, más el cuadrado de mi segundo término. Así vamos a operar nosotros el cuadrado de la suma de dos cantidades y el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. ¿Sí? Entonces, este que ustedes ven aquí, que es la suma, y este que ustedes ven aquí, que es la diferencia, eso es lo que nosotros conocemos como productos notables. Y así vamos a resolver siempre los productos notables. Entonces, me voy a dirigir a la siguiente hoja para explicar y poder contextualizar estas fórmulas, ¿no? Entonces, supongamos si yo tengo algo como esto, 2x más 3y al cuadrado. Esto que está aquí, ¿cómo lo podemos resolver? Bueno, sigamos la secuencia. Yo tengo que identificar que este que está aquí actúa como mi primer término y este que está aquí actúa como mi segundo término. Por lo tanto, 2x más 3y al cuadrado es lo mismo que tener el cuadrado del primer término. Mi primer término sería 2x, quiere decir 2x al cuadrado, más dos veces mi primer término, que sería 2x, que multiplica a mi segundo término, que sería 3y, más el cuadrado de mi segundo término, que sería 3y al cuadrado. ¿Sí? Ahora nosotros necesitamos saber cómo podemos operar esto que está aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 2x al cuadrado. 2x al cuadrado, ¿cuánto es? Bueno, muchachos, 2x al cuadrado, vamos a aplicar las propiedades de la potencia. 2x al cuadrado no es difícil eh, inferir cuál es el resultado, ¿no? Aplicando la propiedad de la potencia, ¿se acuerdan estas propiedades? El producto de una potencia, si yo tengo a por b elevado a la n, esto que está aquí es lo mismo que tener a la n por b a la n, ¿sí o no? Si yo aplico esta propiedad aquí, esto que está aquí, para el caso que yo tenga 2x al cuadrado, entonces esto que está aquí, se sobreentiende que esto que está aquí es un producto. Entonces esto que está aquí es lo mismo que tener 2 al cuadrado por x al cuadrado. Y esto que está aquí es lo mismo que tener
2 a la 2 es lo mismo que tener 4, 4x cuadrado. Entonces aquí, este término que está aquí, vale 4x cuadrado más, hacemos aquí el producto del segundo término. Si ustedes se dan cuenta, tengo 2 por 2. 2 por 2 es 4. 4 por 3 me da 12. Entonces aquí vamos a tener 12xy más el cuadrado de mi segundo término. Aplicando el mismo razonamiento, nos damos cuenta que 3y al cuadrado, en pocas palabras, es lo mismo que tener 9y cuadrado. Entonces, esto que está aquí, este último término, vale 9y cuadrado. ¿Sí? Entonces, así como aplicamos con la suma, lo podemos resolver sin ningún problema para la diferencia. ¿Sí? Lo voy a hacer de un color diferente. Supongamos que para la diferencia yo tengo algo como esto. 2x menos 3y al cuadrado. ¿Cómo podemos resolver esto? Bueno, recordemos que para el caso de la diferencia, voy a poner aquí la fórmula. X menos y al cuadrado es igual al cuadrado del primer término menos 2 veces x por y, es decir, 2 veces el primer término multiplicado por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Si yo aplico, si esa es la fórmula, entonces esto que está aquí me está diciendo que es el cuadrado del primer término. Mi primer término aquí me dice que es 2x al cuadrado menos 2 veces el producto del primer término, que sería 2x, que multiplica a 3y, más el cuadrado de mi segundo término, que sería 3y al cuadrado. O sea que esto que está aquí, ya sabemos que esto que está aquí es 4x al cuadrado menos, hacemos el producto del segundo término, que sería 2 por 2, 4, 4x, 4x por 3y. Este segundo término es lo mismo que tener 12x por y, más 3y al cuadrado es lo mismo que tener 9y cuadrado. Entonces, en pocas palabras, cuando yo tenga suma, cuando yo tenga diferencia, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí es cómo podemos aplicar el producto notable para la suma y el producto notable para la diferencia, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Voy a hacer otro ejercicio general y es con base, supongamos si yo tengo algo como esto. Supongamos que tengo aquí 3 cuartos de x cuadrado menos un medio, voy a poner aquí, más un medio de y elevado al cuadrado. Esto que está aquí, ¿cómo lo podemos operar? Bueno, apliquemos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La voy a poner aquí abajito. X más y al cuadrado es lo mismo que tener el cuadrado del primer término más 2 veces el primer término que multiplica al segundo término más el cuadrado de mi segundo término. Ahí está la fórmula. Si nosotros aplicamos esa fórmula, esto que está aquí, identificamos que este que está aquí sería mi primer término. Y este que está aquí actúa como mi segundo término. O sea que esta parte que está aquí lo podemos resolver así. Sería el cuadrado del primer término, que sería 3 cuartos de x cuadrado elevado a la 2, más 2 veces el primer término multiplicado por el segundo. Mi primer término sería 3 cuartos de x cuadrado que multiplica a un medio de y, ¿verdad? Un medio de y más el cuadrado de mi segundo término. ¿Cuál es el cuadrado de mi segundo término? Sería un medio de y al cuadrado. O sea que esta parte que está aquí, 3 cuartos de x cuadrado elevado al cuadrado. Bueno, apliquemos propiedad a la potenciación. Recordemos que hay una propiedad, en el caso que yo tenga una fracción, recordemos que esa propiedad nos dice el cociente de potencia de bases diferentes. ¿Sí? Tenemos que elevar el numerador y el denominador al exponente. En este caso, como el exponente es 2, yo tengo que elevar 3 a la 2 y 4 a la 2. 3 a la 2 me da 9 y 4 a la 2 me da 16. Entonces, esta parte que está aquí es lo mismo que tener 9 sobre 16 avo y x cuadrado elevado al cuadrado. Tengo la potencia de una potencia. Y esta potencia de una potencia es lo mismo que tener
Recordemos que la potencia de una potencia se multiplican los exponentes. Por lo tanto, esta parte que está aquí es lo mismo que tener x a la 4 más, aquí podemos multiplicar, ¿no? Si ustedes le colocan aquí la unidad, me queda un producto de fracciones. O sea que yo puedo operar aquí 2 por 3, 6. 6 por 1, 6. O sea que aquí me va a quedar arriba 6. Y 1 por 4 es 4. Por 2, 8. O sea que en pocas palabras, esto que está aquí es lo mismo que tener 6 octavos de quién? De x cuadrado, porque me sobrevive este y me sobrevive este, de x cuadrado por y. Más el cuadrado del segundo término. El cuadrado de mi segundo término es lo mismo que tener aquí un cuarto de y a la 2, aplicando las propiedades de la potenciación. Entonces yo puedo dejar el ejercicio aquí sin ningún problema, ¿no? Yo puedo dejar el ejercicio ahí, lo podemos dejar ahí sin ningún problema. Pero si un estudiante quiere simplificar, nada más puede simplificar el segundo término. ¿Por qué? Porque miren que este 9 sobre 16 avos no son divisibles por el mismo número. En el numerador es divisible por 3, en el denominador es divisible por 4, ¿sí? Pero yo no puedo sacar 3 tanto en el numerador como en el denominador, ¿sí? Si el número de arriba y el número de abajo son divisibles por el mismo número, simplificamos sin ningún problema. Esto que está aquí yo lo puedo simplificar. Mitad de 6, 3, mitad de 8, 4. O sea que en pocas palabras yo puedo poner aquí 9 sobre 16 avos de x a la 4 más 3 cuartos de x cuadrado por y más un cuarto de y a la 2. Entonces, así como nosotros podemos operar el producto notable. En este caso, recordemos que el producto notable se divide con el cuadrado de la suma de dos cantidades y el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Entonces, así como nosotros debemos operar productos notables. ¿Sí? Entonces, miren que, si ustedes se dan cuenta, aquí les dejo una serie de ejemplos. Aparte de los ejemplos que hicimos, acá hay unos ejemplos con relación al binomio al cuadrado, en el caso de la suma, ¿sí? Solamente es mirar, chequear que todo lo que está aquí corresponda con la definición o el modo de uso que les coloqué aquí, ¿sí? Entonces es muy importante que sigamos la misma secuencia. El cuadrado de la diferencia de dos cantidades, aquí hago los mismos ejercicios que hice con la suma, lo hice con la diferencia. Y miren que siguiendo la secuencia de ese caso, el cuadrado de la diferencia de dos cantidades es igual al cuadrado de su primer término menos dos veces el primero multiplicado por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Que eso es lo que yo hago aquí en el caso que tengamos la diferencia de, en este caso, el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Veamos, miren cuáles son los casos de factorización. ¿Sí? Aquí les muestro cuáles son los diferentes casos de factorización. Entonces aquí nos encontramos con factor común monomio, factor común polinomio, factor común por agrupación de términos, diferencia de cuadrado perfecto. Nos encontramos con la suma y diferencia de cubos perfectos. Nos encontramos con tres tipos de trinomios, que son los tres últimos, que es trinomio cuadrado perfecto, trinomios por ensayo y error y trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c, donde a es un número mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ir paso a paso. Voy a mencionar. Los tres primeros son sencillos de operar, ¿sí? No son nada del otro mundo, son sencillos de estudiar, ¿sí? Entonces, yo me voy a concentrar básicamente es en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el séptimo y en el octavo, ¿sí? Entonces voy a mencionar los tres primeros, digamos, como manera solamente de introducción, pero los tres primeros son sencillos. Entonces nos encontramos factor común monomio. Recordemos que ahorita habíamos dicho la definición de monomio. Y un monomio es una expresión algebraica que solamente consta de un solo término. Recordemos que fue la definición que hicimos ahorita cuando estábamos viendo la clasificación de las expresiones algebraicas. Entonces tenemos factor común monomio. Entonces veamos, miren que aquí le coloco varios ejemplos. Entonces me voy a dirigir a la pizarra digital para explicar en qué consiste factor común monomio. Entonces, este es el primer caso que estamos estudiando.
factor común monomio. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Supongamos que yo tengo algo como esto. A cuadrado más A por B. Entonces, ¿cuál es el factor común aquí, muchachos? Bueno, si ustedes se dan cuenta, el factor común es aquella variable donde aparezca que sea, o sea, que sea común, ¿sí? ¿Cuál es esa variable que es común tanto aquí como aquí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la variable que es común en esta suma es A, es decir, que yo puedo sacar factor común A. Si yo saco factor común A, ¿cómo me quedaría dentro del paréntesis? Cuando yo saque factor común, yo debo colocar un paréntesis y en ese paréntesis voy a colocar el complemento al momento de sacar factor común. Entonces, para este caso, miren que si yo saco factor común A, si yo saco una A aquí, ¿cuántas A me queda aquí? Me queda solamente una. Entonces yo puedo poner aquí A. Como aquí viene más, entonces coloco aquí más. Como yo saqué factor común A, entonces aquí me queda solamente un B. Entonces, eso es lo que se llama factor común monomio, ¿sí? Se llama factor común monomio. ¿Por qué? Porque el factor común que ustedes ven aquí solamente es un término y ese término es un monomio. Recordemos que el monomio es una expresión algebraica que solamente tiene un solo término, ¿sí? Entonces, el factor, por eso se llama factor común monomio, porque el factor solamente es un solo término, ¿sí? Entonces, si ustedes resuelven, para que ustedes puedan comprobar, porque ustedes se pueden preguntar, profesor, ¿cómo sé yo que la factorización que yo hice es la adecuada? Entonces, ustedes simplemente pueden hacer esto, aplicando las propiedades de los números reales que en su momento dimos cuando estábamos estudiando operaciones con números reales. Entonces, yo puedo hacer esto, ¿no? Si yo estoy aquí, A que multiplica A más B, un estudiante puede hacer esto, ¿no? Aplique la propiedad distributiva. Esto con esto sería A por A más A por B. Y esto que está aquí es igual A por A. Miren que un producto de potencia igual base. Se deja la misma base y se suman los exponentes. Se tiene que aquí tengo 1 y aquí tengo 1. Entonces esto que está aquí es A a la 2 más A por B. Y este A a la 2 más A por B es inicialmente el ejercicio que tengo acá. ¿Sí? El ejercicio original. Supongamos que yo tengo algo como esto. X cuadrado más X. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí, se sobreentiende que el X está multiplicando por qué número. Se sobreentiende que el X está multiplicando por 1, ¿no? O sea que yo, en realidad, yo puedo hacer esto, ¿no? X cuadrado más X por 1. Sigue siendo, X por 1 sigue siendo X, no se altera. O sea que me doy cuenta que el factor común aquí es X. Es decir, que si yo saco factor común X aquí, entonces ¿cómo me quedaría dentro del paréntesis? Si yo saqué una X aquí, aquí nada más me queda una sola X. Más, como yo saqué esa X, saqué una X como factor común, entonces aquí me queda un 1. Entonces miren que si ustedes multiplican X por X, me da X cuadrado. Y X por 1 me da esto que está aquí. Entonces, así es como nosotros, para poder sacar un factor común monomio, lo sacamos y voy a reescribir en un paréntesis lo que me hace falta para complementar el ejercicio de manera completa. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo algo como esto, tercer ejercicio, si yo tengo algo como esto, m a la 5 más m cuadrado por n a la 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál sería el factor común? Entonces, el factor común, en este caso, ¿quién va a ser el factor común? El factor común, miren que aquí tengo m, en este sumando tengo m, y en el segundo sumando tengo m. O sea que el factor común va a empezar por m.
pero como aquí tengo m a la 5 y acá tengo m a la 2, yo siempre voy a sacar el factor común, el de menor exponente, ¿sí? En este caso, si yo saco, me doy cuenta que el factor común entre m a la 5 más m a la 2 por n a la 3 sería este que está aquí. Entonces, si yo saco aquí m cuadrado, entonces, ¿cómo me quedaría en el paréntesis? Recordemos que siempre que yo saque el factor común, el factor común va acompañado con multiplicando con un paréntesis. Y en ese paréntesis voy a colocar el complemento que me hace falta para terminar de reescribir el ejercicio. Entonces, aquí saqué m a la 2 y acá tengo m a la 5. Entonces, ¿qué viene aquí? Aquí debe ir m a la 3. ¿Por qué? Porque m a la 2 por m a la 3 es lo mismo que tener m a la 5. Ahora, como saqué un m a la 2, entonces aquí me queda más, que es este signo que está aquí, es fijo. Como saqué m a la 2, entonces aquí me queda n a la 3. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros podemos aplicar el factor común monomio. Y por eso se llama factor común monomio. Porque voy a señalarlo aquí. Este factor común que ustedes ven aquí, este factor común que ustedes ven aquí, este factor común que ustedes ven aquí, solamente contiene un solo término, ¿no? Solamente es un solo término, por eso se llama factor común monomio, porque es un solo término. Ahora, así como podemos hacer factor común monomio, podemos hacer factor común polinomio. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ver en qué consiste el factor común polinomio. Entonces, me voy a concentrar en la siguiente pizarra y tenemos lo siguiente. Voy a poner aquí, segundo caso, factor común polinomio. Factor común polinomio. Entonces miren cómo podemos hacer esto. Entonces, ya nosotros ahorita habíamos tocado la palabra polinomio, ¿sí? ¿Y qué era un polinomio? Habíamos dicho que un polinomio era una expresión algebraica que consta de dos o más términos, ¿no? Entonces, seguramente que el factor común que yo saque va a ser de dos términos, puede ser de tres términos, ¿sí? Puede ser de más de dos términos, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo este ejercicio. Si yo tengo a que multiplica a x más y más b que multiplica a x más y. Entonces, ¿cuál sería el factor común? Mira, si ustedes se dan cuenta, tengo una suma con dos términos, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que tengo un factor común. Miren ¿cuál es el factor común? Miren cuál va a ser el factor común. El factor común va a ser esto que está aquí. Aquí aparece x más y que multiplica por a. Y aquí tengo x más y que multiplica por a. Entonces, si yo saco factor común, ¿cuál sería el factor común? Sería x más y que multiplica. Recordemos que cuando yo saque factor común, viene un paréntesis. Y en ese paréntesis voy a colocar el complemento que me hace falta una vez yo saque factor común. Entonces, si yo saco x más y, entonces, ¿qué me queda aquí? ¿Qué me sobrevive aquí? Lo voy a hacer. Me sobrevive este a y me sobrevive este b. Por lo tanto, aquí voy a colocar a más b. ¿Por qué? Porque si ustedes multiplican x más y por a, me va a dar esto que está aquí. Si ustedes multiplican x más y por b, me va a dar esto que está aquí. Entonces, en este caso, miren, ¿por qué se llama factor común polinomio? Porque este factor común que ustedes ven aquí es de dos términos. Y recordemos que un polinomio es una expresión algebraica que contiene dos o más términos, ¿sí o no? Entonces, este que está aquí ya no es un monomio, a diferencia del ejercicio anterior. Miren que a diferencia del ejercicio anterior, aquí, aquí nada más tengo un solo término, aquí nada más tengo un solo término, aquí nada más tengo un solo término. Por eso se llama factor común monomio. Y en este ejercicio que estamos resolviendo, tengo dos términos. Entonces, por eso se llama factor común polinomio. Porque recordemos que los polinomios son aquellos que tienen dos o sea, son los que tienen dos términos o más, o tres, o cuatro, o cinco, ¿sí? Entonces, nosotros ahorita en algún momento habíamos dicho que un polinomio era una expresión algebraica que contiene dos o más términos. Entonces aquí, así como opera el factor común polinomio. Hagamos otro. Supongamos que yo tengo este.
X que multiplica a m más n más y que multiplica a m más n más z que multiplica a m más n y esto que está aquí, aquí igual. Entonces, me doy cuenta que tengo una suma de tres términos, ¿sí? Entonces, en este caso me doy cuenta que, ¿cuál va a ser mi factor común? Mi factor común es esto que está aquí, muchachos. Miren que aquí tengo un m más n. Acá tengo un m más n y por acá tengo un m más n. Entonces, ¿cuál sería ese factor común? ¿Sí? Entonces, el factor común es el m más n. Entonces, si yo saco m más n aquí, déjenme colocar aquí el color verde. Si yo saco aquí m más n, entonces, ¿cómo me quedaría dentro del paréntesis? Dentro del paréntesis, si yo saco este m más n, entonces aquí me queda x más, me queda este y, más, me queda este z. Entonces aquí coloco z. Miren que si ustedes multiplican m más n por x, me va a dar este que está aquí. Si multiplican m más n por y, me va a dar este que está aquí. Si multiplican m más n por z, ¿sí? Si multiplicamos m más n por z, me va a dar este que está aquí. Eso es lo que se llama factor común polinomio. En este caso, mi factor común polinomio es esto que está aquí, el m más n. Supongamos que yo tengo algo como esto, a más b, que multiplica a x menos 1, más c más d, que multiplica a x menos 1, más e más f, que multiplica a x menos 1. Entonces, ¿cuál sería el factor común aquí? Entonces lo voy a señalar. Me doy cuenta que en este ejercicio mi factor común, ¿quién va a ser? Va a ser x menos 1, x menos 1 y x menos 1. Por lo tanto, el ejercicio, ¿cómo lo puedo reescribir? Si yo saco factor común x menos 1, no sé cómo me va a quedar dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis me va a quedar, mire lo que me va a quedar. Si yo saco este x menos 1, me queda a más b. Si yo saco este x menos 1, me queda más c más d. Si yo saco este x menos 1, me queda más e más f. ¿Sí? Me queda e más f. Y así podemos construir, miren que el x menos 1 tiene dos términos, por lo tanto, es lo que conocemos como factor común polinomio. ¿Sí? Factor común polinomio. Ahora, hay otro caso que lo conocemos como factor común por agrupación de términos. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos aquí es lo siguiente. Entonces, voy a ubicarme aquí un momentico en la pizarra digital, en la siguiente hoja, y voy a poner aquí, tercer caso. Se llama factor, factor común por agrupación de términos. Por agrupación de términos. Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, miren en qué consiste. Supongamos que yo tengo algo como este. Mira, ¿por qué creen ustedes que se llama agrupación de términos? Que yo tengo que en algún momento buscar la manera de agrupar término a término. Entonces, supongamos que yo tengo este ejercicio. A por m menos b por m más a por n menos b por n. Entonces, miren cómo podemos resolver nosotros este ejercicio. Entonces, la idea es que nosotros agrupemos términos. La idea es que podamos agrupar los términos donde existan factor común. Entonces, me doy cuenta que lo siguiente, que este término que está aquí, yo lo puedo asociar con este. Y este término que está aquí, yo lo puedo asociar con este. Por lo tanto, la agrupación de términos, ¿cómo me va a quedar?
yo la puedo hacer así. La agrupación de términos siempre la agrupamos con los paréntesis. Es decir, que yo puedo hacer esto. A por M menos B por M. Más, voy a agrupar los dos últimos. A por N menos B por N. Ahora, esto que está aquí, me doy cuenta que yo puedo sacar factor común. Entre A por M menos B por M, yo puedo sacar factor común. ¿Cuál es el factor común? Me doy cuenta que aquí tengo M y aquí tengo M. Por lo tanto, yo puedo sacar factor común. El factor común entre los dos primeros va a ser M. Si yo saco factor común M, ¿cómo me quedaría dentro del paréntesis? Recordemos que siempre que saquemos factor común, yo puedo reescribir el factor común que va a estar multiplicando con un factor, y ese factor es que colocamos aquí como un producto. Si yo saco factor común M, entonces aquí me queda A. Si yo saqué factor común M, aquí me queda B. Más, ahora, entre A por N menos B por N, yo también puedo sacar factor común. ¿Cuál es el factor común entre A por N y B por N? Entonces miren que aquí yo puedo sacar el N y el N. Aparece ahí. Entonces si yo saco aquí N, entonces como me queda dentro del paréntesis, me queda A menos B. Y miren que esto que yo hice aquí, ¿cómo se llama? Factor común monomio. ¿Por qué se llama factor común monomio? Porque miren que aquí nada más tengo el factor común un solo término. Y un solo término. Ahora me di cuenta que yo puedo hacer algo y que en esta suma yo puedo volver a sacar factor común. ¿Por qué? Miren por qué. Yo puedo sacar nuevamente factor común porque aquí aparece A menos B y aquí aparece A menos B nuevamente. O sea que en pocas palabras, si yo saco factor común A menos B, entonces ¿cómo me quedaría dentro del paréntesis? Recordemos que siempre que yo saque factor común, el factor común va a estar multiplicado con el complemento, ¿no? Metido en un paréntesis. Entonces, si yo saco A menos B, me queda aquí M. Entonces aquí coloco M. Como aquí viene un más, entonces aquí coloco más. Como saqué el A menos B, entonces aquí nada me quedaría el N. Entonces, eso quiere decir que A por M menos B por M más A por N menos B por N, yo lo puedo reescribir como A menos B que multiplica a M más N. Si ustedes se dan cuenta, ustedes multiplican A menos B por N, me va a quedar esto que está aquí. ¿Sí? Me va a quedar esto que está aquí. Aplica la propiedad distributiva y va a dar eso. Si ustedes multiplican A menos B por N, va a dar esta parte que está aquí. Sin ningún problema. Así como nosotros podemos operar el factor común por agrupación de términos. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esta parte. ¿Sí? Entonces eso es lo que aparece aquí en la presentación. Si ustedes se dan cuenta, factor común monomio, ahí tengo bastante ejercicio en el que ustedes pueden contextualizar lo conversado hasta el momento. Factor común polinomio. En factor común polinomio también tenemos bastante ejercicio en el cual podemos contextualizar un poco lo que hemos venido haciendo con estos casos. Factor común por agrupación de términos. Ahí tenemos tres ejemplos. Hicimos el primero, el primero buscamos la manera de agrupar los términos que son comunes entre los términos que aparecen ahí en el problema. Y eso es lo que básicamente podemos realizar. Por eso que yo no me concentro mucho en los tres primeros casos, porque son muy fáciles, son más triviales. Donde me voy a concentrar un poquito más es en la diferencia de cuadrado perfecto, desde aquí en adelante. ¿Sí? Vamos a ver cómo podemos manipular la diferencia de cuadrado perfecto. Aquí es donde vamos a concentrarnos un poquito más, porque esta parte sí, aquí es bastante, hay que tener bastante cuidado con lo que vamos a hacer aquí. Entonces, miren en qué consiste. Aquí le coloqué el modo de uso, ¿sí? La diferencia de cuadrado perfecto. La palabra cuadrado perfecto, muchachos, hace referencia a que los términos deben de tener raíz cuadrada exacta, ¿sí? Deben de tener raíz cuadrada exacta los términos, ¿sí?
porque cuando nosotros estamos calculando diferencia de cuadrado perfecto, todos los términos, tanto el primero como en el segundo, debe de tener raíz cuadrada exacta. Y nosotros ya sabemos cómo podemos sacar una raíz cuadrada aplicando las propiedades de la radicación que en su momento la estudiamos en las sesiones anteriores. Miren el modo de uso. La diferencia de cuadrado perfecto se factoriza en dos factores. Miren, aquí tengo el modo de uso. La diferencia de cuadrado perfecto se factoriza en dos factores. En el primer factor colocamos la suma de sus raíces y en el segundo factor colocamos la diferencia de sus raíces. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta aquí algo. Yo aquí siempre les voy a colocar cuál es el modo de uso. Miren cuál es el modo de uso. Ahí está inscrito en palabras. Y acá está la fórmula que yo debo seguir. La diferencia de cuadrado perfecto se va a factorizar en dos factores, es decir, en doble paréntesis. En el primer factor vamos a colocar la suma de sus raíces y en el segundo vamos a colocar la diferencia de sus raíces. Entonces me voy a dirigir a la pizarra digital para explicarle y poder contextualizar la diferencia de cuadrados perfectos. Entonces me voy a ubicar aquí y le voy a colocar aquí el cuarto. Diferencia de cuadrados perfectos. ¿Sí? Diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, esta palabra que ustedes ven aquí, cuadrado perfecto, como les dije ahorita, hace referencia a que los términos deben de tener raíz cuadrada exacta. Entonces, la fórmula para calcular una diferencia de cuadrado perfecto es la siguiente. Y aquí se la voy a colocar. Si yo tengo esto, ¿no? X cuadrado menos Y cuadrado. ¿Cómo se factoriza esto, muchachos? Bueno, para poder factorizar esto que ustedes ven aquí, lo único que yo tengo que hacer es sacar raíz cuadrada a ambos términos. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es la raíz cuadrada de y cuadrado? ¿Y cuál es la raíz cuadrada de x cuadrado? Entonces, la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Eso no, por eso lo debemos saber. La raíz cuadrada de x cuadrado es x. Aplicando las propiedades de la radicación, podemos multiplicar de dónde sale esa x. La raíz cuadrada de y a la 2 sin ningún problema de y, haciendo el mismo razonamiento. O sea que una diferencia de cuadrado perfecto se va a factorizar en dos factores. Y aquí coloco los dos factores. En el primer factor voy a colocar la suma de sus raíces. ¿Cuáles van a ser las raíces? X y Y. Entonces aquí voy a colocar X más Y. Entonces en el primer factor colocamos la suma de sus raíces y en el segundo factor colocamos la diferencia de sus raíces. Entonces una diferencia de cuadrado perfecto los podemos factorizar de esa manera. Lo factorizamos como eh, la suma de sus raíces que multiplica la diferencia de sus raíces. Así como podemos nosotros factorizar una diferencia de cuadrado perfecto. Entonces, alguno de ustedes me preguntará o se preguntará en este sentido de que, ¿cómo sé yo de que la factorización que hice es la adecuada? Entonces lo puede comprobar, lo podemos comprobar sin ningún problema. Entonces voy a dirigir aquí con un color diferente y miren cómo podemos realizar nosotros la comprobación. Supongamos de derecha yo tengo que pasar a la izquierda. Entonces miren cómo vamos a hacer. Si yo tengo, supongamos que esta es mi factorización. X más Y que multiplica a X menos Y. Entonces, miren cómo vamos a hacer. Este X que ustedes ven aquí multiplica a X menos Y, aplicando la propiedad distributiva, ¿no? X que multiplica a X menos Y más Y que multiplica a X menos Y. Entonces, esto que está aquí, aplicando la propiedad distributiva, este por este me va a quedar X por X menos X por Y. O sea, aquí me queda X por Y. Más Y por X. Aquí tengo Y por X. Menos Y por Y. O sea, aquí tengo Y por Y. O sea, aquí tenemos X por X. Aquí me va a quedar X cuadrado.
menos x por y más y por x menos y por y cuadrado. Términos semejantes, signos contrarios, se cancela, ¿no? X por y y por x es lo mismo, se cancela. Al final, ¿qué nos queda? Al final nos quedó x cuadrado menos y cuadrado. ¿Y esto que está aquí quién es? Esto que está aquí es eso que vemos ahí, ¿sí? Porque recordemos que es esto que está aquí quiere decir que esa factorización que acabamos de realizar es la adecuada, ¿sí? Es, se encuentra correcta. Entonces es muy importante que nosotros tengamos, eh, básicamente sepamos cómo podemos manejar este tipo de cuentas. Supongamos, voy a hacer otro ejercicio. Supongamos que yo tengo algo como esto. Vamos a ver aquí, segundo ejercicio. Si yo tengo a la 6 menos 16. Bueno, aplicando el mismo razonamiento, ¿verdad? Recordemos que estamos resolviendo una diferencia de cuadrado perfecto. Y la diferencia de cuadrado perfecto, los términos deben de tener raíz cuadrada exacta. Entonces, ¿cuál sería la raíz cuadrada de 16? Bueno, la raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Cuál sería la raíz cuadrada de a a la 6? Bueno, la raíz cuadrada de a a la 6, por definición de radicación, o utilizando la propiedad de la radicación, esto que está aquí lo mismo en el a la 3. O sea que esta diferencia de cuadrado perfecto se factoriza en dos factores. En el primer factor voy a colocar la suma de sus raíces. ¿Cuáles son las raíces? A a la 3 y 4. Entonces aquí voy a colocar a a la 3 más 4, que multiplica a a la 3 menos 4. ¿Por qué? Porque recordemos que la diferencia de cuadrado perfecto se factoriza en dos factores. En el primer factor voy a colocar la suma de sus raíces y en el segundo factor voy a colocar la diferencia de sus raíces. ¿Sí? Así como nosotros podemos manipular la diferencia de cuadrado perfecto. Supongamos que yo tengo algo como esto. 1 sobre 25 a la 2 menos 9. ¿Esto cómo se factoriza? Bueno, ¿cuál sería la raíz cuadrada de 1 sobre 25 a la 2? ¿Cuál sería la raíz cuadrada de 9? Bueno, la raíz cuadrada de 1 sobre 25 a la 2 es un quinto de a. La raíz cuadrada de 9 es 3. Por lo tanto, esto que vemos aquí se factoriza en dos factores. En el primer factor voy a colocar la suma de sus raíces, que sería un quinto de a más 3, que multiplica a un quinto de a menos 3. Así como se hace la diferencia de cuadrado perfecto. ¿Sí? Recordemos que la diferencia de cuadrado perfecto, los términos deben de ser cuadrado perfecto, es decir, deben de tener raíz cuadrada exacta. Así como debemos operar la diferencia de cuadrado perfecto. Entonces aquí, miren, aquí está la fórmula de la diferencia. Básicamente, eso es lo que nosotros veníamos realizando, ¿no? X cuadrado menos Y cuadrado, se factoriza en dos factores. En el primer factor colocamos la suma de sus raíces y en el segundo la diferencia de sus raíces. Así como nosotros debemos calcular siempre una diferencia de cuadrado perfecto. Entonces, viene este caso que se llama suma de cubos perfectos. ¿En qué consiste la suma de cubos perfectos? Bueno, la suma de cubos perfectos, voy a concentrarme en la suma y me voy a concentrar enseguida en la diferencia para que ustedes vean digamos, la relación que hay o cómo podemos resolver una suma o diferencia de cubos perfectos. Entonces, a diferencia del caso anterior, que veníamos trabajando diferencia de cuadrado perfecto, y la palabra cuadrado perfecto hace referencia a que los términos deben de tener raíz cuadrada exacta. Ahora, la palabra cubo perfecto, esta palabra que vemos aquí, hace referencia a que los términos deben de tener raíz cúbica exacta. ¿Sí? Entonces, aquí le coloco básicamente
lo que quiere decir una suma de cubos en un binomio cuyos términos deben de tener raíz cúbica exacta, tanto en el primer como en el segundo término, asociado a una suma. Entonces aquí le coloco el modo de uso. No me voy a concentrar todavía en la parte operativa. Me voy a concentrar en el modo de uso tanto para la suma como para la diferencia. Entonces miren lo que dice la suma de cubos. Una suma de cubos perfectos se va a factorizar mediante dos factores. En el primer factor vamos a colocar la suma de sus raíces. En el segundo factor vamos a colocar en el primer término el cuadrado de la primera raíz menos el producto de sus raíces, más el cuadrado de la segunda raíz. Entonces, yo aquí le coloqué el modo de uso, o sea, el cómo se aplica el método en palabras. Pero ahora le voy a colocar cuál es la fórmula de Z que ustedes ven aquí. Esta fórmula que ustedes ven aquí, que estoy resaltando, esa es la fórmula. Lo que está escrito arriba en palabras, aquí está la justificación simbólica, cómo se hace matemáticamente. ¿Sí? Ahora se lo voy a mostrar. Miren que una suma de cubos perfectos se factoriza en dos factores. En el primer factor colocamos la suma de sus raíces porque estamos resolviendo una suma de cubos perfectos. En el segundo factor vamos a colocar en el primer término el cuadrado menos el producto de sus raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Entonces miren, eso es lo que vamos a hacer. Eso es para el caso de la suma. Y en el caso que yo tenga la diferencia, miren, una diferencia de cubo perfecto se va a factorizar en dos factores. En el primer factor vamos a colocar la diferencia de sus raíces porque estamos resolviendo una diferencia de cubo perfecto. En el segundo factor, en el primer término sería el cuadrado de la primera raíz. Más, miren que en el anterior era menos, ahora es más. El producto de sus raíces más el cuadrado de la segunda raíz. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a resolver en una suma y diferencia de cubos perfectos es esto, muchachos. Voy a dirigir la pizarra y voy a poner aquí una página de blanco. Entonces, voy a buscar aquí. Estamos en el quinto caso, ¿no? Entonces, estamos aquí. Suma y diferencia de cubos perfectos. Entonces, miren, lo que nosotros estamos realizando aquí, entonces voy a colocar aquí la fórmula de la suma. La fórmula de la suma es esta. Si yo tengo x a la 3 más y a la 3, y supongamos que por acá tengo x a la 3 menos y a la 3. Entonces, cuando nosotros estamos resolviendo suma y diferencia de cubos perfectos, esta palabra que está aquí es clave. Cubos perfectos hace referencia a que los términos de la factorización que yo voy a realizar deben de tener raíz cúbica exacta. ¿Sí? Miren que esto yo no lo puedo resolver por diferencia porque es una suma. Por diferencia de cuadrado perfecto no aplica. Y además la diferencia de cuadrado perfecto, los términos deben de tener raíz cuadrada exacta. Y esto no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces nada más me tocaría resolverlo por suma de cubo perfecto. Entonces miren en qué consiste la suma de cubo perfecto. Yo tengo que sacar la raíz cúbica de y a la 3. La raíz cúbica de y a la 3 es y. ¿Y cuál sería la raíz cúbica de x a la 3? La raíz cúbica de x a la 3 es x. Recordemos que yo tengo que traer raíz cúbica en ambos términos, tanto en el primero como en el segundo. Entonces, esto que está aquí se va a factorizar en dos factores. En el primer término voy a colocar la suma de sus raíces. ¿Cuáles son las raíces? X y Y. Entonces voy a colocar la suma. ¿Por qué? Porque tengo aquí una suma. Entonces aquí va a ser X más Y. En el segundo término yo voy a colocar en el primer término del segundo factor el cuadrado de la primera raíz. ¿Cuál es la primera raíz? Esta. Entonces sería X al cuadrado
menos el producto de sus raíces. X por Y sería XY. Entonces aquí coloco menos XY. Más el cuadrado de la segunda raíz. ¿Y cuál es la segunda raíz? La segunda raíz es Z. Entonces aquí coloco fácilmente Y cuadrado. Eso en el caso que yo tenga una suma de cubos perfectos. Ahora, si yo tengo una diferencia de cubos perfectos, ya sabemos que las raíces son X y Y. Entonces, esto que está aquí se va a factorizar en dos factores. Como aquí tengo X, como aquí tengo un menos, entonces aquí va, en el primer factor voy a colocar la diferencia de sus raíces, que sería X menos Y. En el segundo factor voy a colocar el cuadrado de la primera raíz. Como la primera raíz es X, entonces aquí voy a colocar X al cuadrado. Más el producto de sus raíces. ¿Cuáles son las raíces? X y Y. Entonces aquí X por Y sería XY. Más el cuadrado de la segunda raíz. Mi segunda raíz es Y. Entonces sería Y al cuadrado. Entonces así debo operar en el caso que yo tenga una suma de cubos perfectos. Y así debo operar en el caso que tengamos una diferencia de cubos perfectos. Así como debemos realizar. ¿Sí? Entonces, para poder contextualizar un poco esto que estamos conversando, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Entonces, básicamente es esto, ¿no? La suma y diferencia de cubos perfectos el primer requisito es que los términos deben de tener raíz cúbica exacta. ¿Sí? Entonces me voy a dirigir aquí a la siguiente hoja. Entonces tenemos algo como esto, muchachos. Ejemplo, yo tengo x a la 3. Supongamos que yo tengo aquí, digamos, voy a poner aquí, me borro, x a la 6 más 27. ¿Sí? Entonces, veamos. ¿Cuál sería la raíz cúbica de 27? La raíz cúbica de 27 es 3. ¿Y cuál sería la raíz cúbica de x a la 6? Bueno, la raíz cúbica de x a la 6 sería lo mismo que tener x cuadrado. ¿No? La raíz cúbica de x a la 6x cuadrado. Apliquen la definición de radicación o la propiedad de la radicación y se van a dar cuenta que la raíz cuadrada de la raíz cúbica de x a la 6 es x cuadrado. Entonces, esto que está aquí, ¿cómo se va a factorizar? Esto se va a factorizar en dos factores. En el primer factor voy a colocar la suma de sus raíces, que sería x cuadrado más 3. En el segundo factor voy a colocar el cuadrado de la primera raíz. La primera raíz de x cuadrado y el cuadrado, entonces aquí vamos a colocar x cuadrado al cuadrado. ¿Por qué? Porque es el cuadrado de la primera raíz. Menos el producto de sus raíces. Esto por esto va a ser aquí 3x cuadrado. Más el cuadrado de la segunda raíz. La segunda raíz fue 3 al cuadrado, entonces aquí coloco 3 al cuadrado. Por lo tanto, esto que está aquí es igual, aquí me queda esto fijo, x cuadrado más 3, que multiplica x al cuadrado elevado al cuadrado, es lo mismo que tener x a la 4. Menos 3x cuadrado más 3 al cuadrado, es lo mismo que tener aquí 9. Entonces, así como podemos resolver la suma de cubos perfectos. Supongamos que yo tengo algo como esto, x a la 6 menos 27. Entonces, esto que está aquí sería x cuadrado menos 3, ¿sí? Porque es una diferencia que multiplica, entonces puedo poner aquí el cuadrado de la primera raíz, que sería x cuadrado al cuadrado. Aquí viene menos, entonces ya no va a ser menos, ahora va a ser más. El producto de las dos raíces, que sería 3x cuadrado, más el cuadrado de la segunda raíz. Esto que está aquí es lo mismo que tener x cuadrado menos 3, que multiplica el cuadrado de x cuadrado, sería lo mismo que tener x a la 4, más 3x a la 2, más 3 al cuadrado 9. Y así es como podemos resolver una diferencia de cubos perfectos.
y arriba una suma de cubos perfectos. Entonces eso fue básicamente lo que tenemos aquí, ¿no? Eso es básicamente lo que tenemos acá. Entonces ya llevamos cinco casos de factorización. Tenemos, este caso es sencillo, trinomio cuadrado perfecto. Esto es un caso de factorización sencillo, fácil de operar, no es nada del otro mundo. Esto lo podemos operar de la siguiente manera. Entonces me voy a dirigir aquí. Miren en qué consiste. Un trinomio es cuadrado perfecto cuando es el cuadrado de un binomio. Entonces, el trinomio cuadrado perfecto se resuelve a la inversa de como nosotros veníamos resolviendo producto notable, ¿sí? Recordemos que el producto notable era aquel que nos decía el cuadrado del primer término más dos veces el primero multiplicado por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿sí? Entonces, nosotros partíamos de un binomio al cuadrado, ya sea una suma o sea una diferencia, y llegábamos a tres términos. Acá es lo contrario, me van a dar los tres términos y yo lo tengo que convertir a un binomio elevado al cuadrado. Entonces miren cómo se resuelve. Un trinomio ordenado con relación a una variable va a ser cuadrado perfecto cuando el primer y el tercer término son cuadrados perfectos. ¿Sí? Recordemos que la palabra cuadrado perfecto hace referencia a que los términos deben de tener raíz cuadrada exacta. ¿Sí? Entonces, eh, un trinomio cuadrado perfecto, el primer y el tercer término deben de ser cuadrados perfectos. Y el segundo término debe ser el doble producto de su raíz cuadrada. ¿Sí? El segundo término debe ser el doble producto de su raíz cuadrada. ¿Esto cómo se opera? Esto lo podemos realizar de la siguiente manera. Entonces me voy a dirigir aquí a la pizarra y miren cómo lo podemos realizar. Entonces me voy a dirigir aquí, básicamente sería 6, ¿no? Trinomio, trinomio cuadrado perfecto. Entonces, aquí pues veamos, aquí tengo una serie de ejercicios para poder comprobar y cómo podríamos operar. Miren que antes nosotros resolvíamos el producto notable este que ustedes ven aquí. Ese es un producto notable con el que iniciamos lo que hicimos al inicio del video, ¿no? Producto notable para la suma y para la diferencia. ¿Se acuerdan que el cuadrado de la suma o el cuadrado de la diferencia? Nosotros partíamos de derecha a izquierda. Ahora vamos a ir de izquierda a derecha para deducir cuál es ese binomio al cuadrado. Entonces, aquí tenemos una serie de ejercicios. Miren, ahí tenemos unos ejercicios. Vamos a realizar esos ejercicios. Vamos a ver cuál es el comportamiento de esos ejercicios y eso lo podemos realizar de la siguiente manera. Entonces me voy a dirigir a la pizarra digital para poder chequear y ver la manera como nosotros podemos operar eh, estos ejercicios. Entonces me voy a dirigir aquí a la pizarra. Voy a hacer el primero y miren cómo funciona. Primer ejercicio. Yo tengo esto. 4x cuadrado más 28x más 49. Esto que está aquí, ¿cómo lo podemos operar? Entonces miren que el modo de uso de esto, ¿qué nos dice? Que yo tengo que sacar raíz cuadrada. El primer y el tercer término deben de ser cuadrados perfectos, es decir, que deben de tener raíz cuadrada exacta, el primer y el tercer término. Y el término del medio debe ser el doble producto de las raíces cuadradas que obtenga en el primero y tercero. Entonces, miren cómo va a funcionar esto. Yo simplemente cojo el primer término y saco la raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4x cuadrado?
La raíz cuadrada de 4x cuadrado es lo mismo que tener 2x. Y ahora, ¿cuál es la raíz cuadrada de el tercer término? La raíz cuadrada de 49. Bueno, la raíz cuadrada de 49 es 7. Como la raíz cuadrada de 49 es 7, entonces esto que está aquí, ¿quién sería? Aquí, esto que está aquí debe ser el doble del producto, porque me lo está diciendo el modo de uso. El doble del producto de la primera raíz que me dio 2x, aquí está, que multiplica a la segunda raíz que me dio 7. ¿Y esto que está aquí cuánto me da? ¿De cuánto me da? 2 por 2 me da 4. 4 por 7 me da 28, o sea, me da 28x. Entonces miren, que cuando aquí me da 28x, cuando el término de aquí coincide con el término, con el segundo término del trinomio que estamos resolviendo, entonces podemos afirmamos que si es trinomio cuadrado perfecto. Ahora, como es trinomio cuadrado perfecto, yo lo puedo factorizar. Y miren cómo lo podemos factorizar. Esto lo podemos factorizar. Y aquí voy a colocar la primera raíz, como todo es una suma, entonces aquí coloco la primera raíz más la segunda raíz elevado al cuadrado. Entonces, si ustedes resuelven esto, es un producto notable. Si ustedes resuelven ese producto notable, ¿qué me va a dar? Si ustedes resuelven ese producto notable, va a dar esto que está aquí. O sea que ese trinomio yo lo puedo reescribir de esta manera. Sí, porque recordemos, lo voy a hacer aquí. Aquí lo voy a hacer. Si yo tengo esto, 2x más 7 al cuadrado. Esto que está aquí va a ser igual a qué? Va a ser igual al cuadrado del primer término, que es lo que estudiamos al inicio del video. Cuadrado del primer término más dos veces el primer término multiplicado por 7 por el segundo más el cuadrado del segundo término. Esto que está aquí es lo mismo que tener 2x al cuadrado, es lo mismo que tener 4x cuadrado, más 2 por 2, 4 por 7, aquí me queda 28x, más 7 al cuadrado, lo mismo que tener 49. Entonces miren que esto que está aquí es lo mismo que tener esto que está aquí. Así como debemos verificar si un trinomio efectivamente es cuadrado perfecto. Así como debemos realizar la cuenta. Hagamos otro ejercicio hasta que esta parte la podamos comprender, ¿no? Supongamos que yo tengo esto. 25a cuadrado menos 30 menos 30a por b más 9b cuadrado. Esto que está aquí, ¿cómo lo podemos desarmar? Entonces miren cómo podemos realizar esto. Hacemos el mismo razonamiento. Sacamos la raíz cuadrada de 25 a la 2, que sería igual a 5a. Y sacamos la raíz cuadrada de 9b a la 2, que sería 3b. Y este que está aquí debe ser igual al doble producto de la primera raíz, que me dio 5a, que multiplica a la tercera raíz, que me dio 3b. Esto que está aquí, ¿cuánto me da? Miren cuánto me da. 2 por 5, 10. 10 por 3, 30. Es decir, que aquí me queda 30a por b. 30a por b coincide con el segundo término. Por lo tanto, si es binomio cuadrado perfecto. Ahora, por el hecho de ser trinomio cuadrado perfecto, ya yo lo puedo factorizar. Y esto que está aquí lo puedo reescribir así. Como aquí aparece un menos, entonces esto que está aquí va a ser 5a menos la segunda raíz 3b al cuadrado. Si ustedes resuelven ese producto notable, el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, van a llegar a esto que está aquí. Sin ningún problema. Van a llegar ahí. ¿Sí? Entonces, así como nosotros debemos operar la suma, podemos operar o verificar cuando un trinomio sea cuadrado perfecto. ¿Sí?
así como debemos realizar. Hagamos otro más para que esta parte pues la podamos dejar ahí quieta. Entonces veamos. Tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a hacerle un color diferente. Si yo tengo esto. 4 noveno de x cuadrado más 25 y a la 2 menos 20x por y. Entonces, esto aquí es igual. Miren, aquí está desordenado el trinomio. Miren que cuando yo les coloqué, aquí me va a devolver un momentico, aquí, aquí hay una parte que es clave, y es esto, ¿no? Que el trinomio debe estar ordenado con relación a la variable, ¿sí? Entonces, me doy cuenta que en el ejercicio que estamos resolviendo, no, no está ordenado, ¿sí? Miren que el ejercicio que estamos resolviendo no está ordenado. Entonces tenemos que buscar la manera de ordenarlo. Y esto lo podemos ordenar así. Miren que esto que está aquí yo lo puedo escribir así. 4 noveno de x cuadrado menos 20 x por y más 25 y a la 2. Entonces voy a sacar raíz cuadrada en el primer y tercer término. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4 noveno de x al lado? Bueno, la raíz cuadrada de 4 noveno de x cuadrado sería 2 tercios de x. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 25 y a la 2? Bueno, sería 5y. Y esto que está aquí, ¿a quién es igual? Va a ser el doble producto de la primera raíz, que sería 2 tercios de x, que multiplica a 5y. Y esto que está aquí, ¿cuánto me da? Miren cuánto me da. 2 por 2 me da 4. 4 por 5 me da 20. O sea que esto que está aquí me daría 20 tercios de x por y. Como me da 20 tercios de x por y, miren que esto que ustedes ven aquí no coincide con esto que está acá. ¿Sí? No coincide. Porque si ustedes se dan cuenta, en el caso de la primera raíz, la raíz cuadrada de 4 es 2, la de 9 es 3, o sea que aquí me queda 2 tercios de x. Entonces, cuando ustedes hacen el doble producto de 2 tercios de x por 5y, 2 por 2, 4, 4 por 5 me da 20. O sea que aquí me quedaría 20 tercios de xy. Miren que no coincide. Por lo tanto, simplemente decimos que no es trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, esto que está aquí simplemente se deja así, ¿sí? No, no se puede factorizar, ¿sí? Simplemente lo dejamos así. Entonces, esto es lo que conocemos. Ya hicimos diferencia, hicimos suma y diferencia de cubo perfecto, trinomio cuadrado perfecto. Y el penúltimo caso, ¿verdad? Sería este, ¿no? Trinomios por ensayo y error. ¿En qué consisten los trinomios por ensayo y error? Bueno, los trinomios por ensayo y error, lo que nosotros buscamos con este tipo de trinomio es lo siguiente. Miren en qué consiste. Va a existir algunos trinomios que no son cuadrados perfectos, ¿sí? Y que, no, y que también son factorizables, solo que mediante un procedimiento diferente. A este tipo de trinomios se le llama ensayo y error, el cual consiste en buscar dos números multiplicados me den el valor de C y que sumado o restado me dé el valor de B. Es decir, muchachos, yo tengo para los trinomios por ensayo y error, yo tengo que buscar dos números multiplicados me den el valor de C y que sumado o restado me dé el valor de B. ¿Sí? ¿Cómo podemos resolver ese tipo de cuentas para este caso? Entonces esto lo podemos realizar así. Miren, por ejemplo,
Aquí tengo 3 ejercicios, voy a hacer los 3 para poder contextualizar este caso, ¿sí? Entonces me voy a dirigir a la pizarra, entonces voy a ubicar aquí una hoja en blanco. Entonces vamos a hacer esto. Voy a poner aquí, eh, ya hicimos diferencia, suma, trinomio, llevamos 6, ¿no? Entonces sería el 7. Y no estoy mal, es así. Déjenme me ubico bien. Sí, así es. Entonces voy a ubicar aquí 7. Trinomios, trinomios de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces miren cómo vamos a hacer. Entonces aquí tengo el primer ejemplo, el primer ejercicio. X cuadrado más 2x menos 8. Bueno, miren, este que está aquí no es un trinomio cuadrado perfecto. Miren que para que sea cuadrado perfecto, tanto el primer y el tercer término deben de tener raíz cuadrada exacta. La raíz de x cuadrado la tiene, pero la raíz cuadrada de 8 no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, cuando esto pasa, cuando nos damos cuenta que esto no es un trinomio cuadrado perfecto, que no lo podemos resolver de esa manera, entonces simplemente lo que nosotros vamos a realizar aquí es realizarlo de la siguiente manera. Esto se factoriza en dos factores. Como aquí tengo x cuadrado, yo reparto x en ambos factores. Ese es el primer paso. Segundo paso, vamos a jugar con la ley de los signos. Se sobreentiende que el signo del primer término, es decir, el signo de x cuadrado es positivo y el signo del segundo término también es positivo. Aplicamos la ley de los signos en el primer y segundo término. Entonces, como ambos son positivos, más por más me da más. Entonces aquí coloco más. Ahora, para ubicar el signo del segundo factor, voy a jugar con el signo del segundo término y el tercer término. El signo del segundo término es positivo y el signo del tercer término es negativo. Y más por menos, entonces aquí me da menos. Entonces yo tengo que buscar dos números multiplicados en el valor de C. En este caso, ¿quién va a ser C? 8. Tengo que buscar dos números multiplicados me den menos 8, cuya suma me dé 2 positivos. ¿Cuáles van a ser los candidatos? Los candidatos aquí van a ser, va a ser 4 y 2. 4 aquí y 2 aquí. ¿Por qué? Porque miren, 4 por 2 me da este 8. 4 positivo lo multiplico por 2 negativo, me da este 8 negativo. Y 4 le quito 2, me da este 2 positivo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para este tipo de factorización, la ubicación de los puntos es importante porque si yo hubiese colocado el 2 aquí y el 4 acá, entonces puede que se cumpla el tercer término. Pero si yo coloco el 2 y el 4 acá, entonces me va a quedar 2 menos 4 y 2 menos 4 me da menos 2 y eso no puede ser. Me tiene que dar el 2 positivo, ¿sí? Porque alguien lo puede poner así. X más, más 2 que multiplica a x menos 4. Puede que se cumpla el tercer término. 2 por menos 4 me da menos 8. Pero 2 y le quitas 4 te da menos 2. Y esto no se cumple porque te tiene que dar 2 positivos. Entonces, ojo con esa parte de ahí. La ubicación de los puntos ahí es importante. Y así como se factoriza esa parte, ¿no? Si ustedes quieren comprobar si la factorización que hicieron es la adecuada, simplemente desarmen esto que está aquí a la derecha, ¿sí? X más 4 que multiplica a x menos 2. Esto que está aquí simplemente es multiplicar el x por x menos 2 más 4 por x 4 que multiplica a x menos 2. Y esto que está aquí es lo mismo que tener x por x, aquí me queda x cuadrado. X por 2, aquí me quedaría 2x. Más 4 por x, aquí tengo 4x.
4 por menos 2, aquí me quedaría menos 8. Y esta parte que está aquí igual. Aquí tengo x cuadrado menos 2 más 4x es lo mismo que tener 2x. ¿Sí o no? Menos 8. ¿Y esto que está aquí quién es? Esto que está aquí es el ejercicio que tenemos inicialmente, ¿no? Así como yo debo factorizar un trinomio de esta manera, ¿sí? Buscar dos números multiplicados me den el valor de C, cuya suma o diferencia me dé el valor de B. Eso es lo que hicimos aquí. Buscar dos números multiplicados me den C, cuya suma o diferencia me dé el valor de B. Entonces es muy importante que esta parte nosotros la podamos saber operar. Voy a hacer otro ejercicio, voy a hacer los dos que están ahí. Tengo el siguiente, x cuadrado menos 7x más 12. Hacemos lo mismo, ¿no? Esto se factoriza en dos factores. Como aquí tengo x al cuadrado, repartimos x en ambos factores. Ese es el primer paso. El segundo paso es jugar con la ley. Miren que aquí tengo x cuadrado. Entonces yo reparto x y x. ¿Sí? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. El segundo paso es jugar con la ley de los signos. Se sobreentiende que este que está aquí es positivo y el primer término, el signo es positivo y el segundo término, el signo es negativo. Más por menos, entonces aquí coloco menos. Ahora jugamos con la ley de los signos en el segundo y tercer término. Menos por más, entonces aquí coloco menos. Entonces tengo que buscar dos números multiplicados me den 12 positivos, cuya diferencia me dé menos 7. Entonces los candidatos van a ser 4 y 3. ¿Por qué? 4 por 3 me da 12. Menos 4 por menos 3 me da 12 positivo. Menos 4 le suma menos 3 me da menos 7. ¿Sí? Entonces, los candidatos van a ser 4 y 3. Aquí la ubicación de los puntos es irrelevante. Yo puedo colocar el 4 aquí y el 3 aquí, o puedo colocar el 3 y el 4 aquí. ¿Por qué? Porque ambos son negativos. La ubicación de los puntos ahí no hay problema. El problema es cuando los signos son invertidos. Si aquí tengo más, si aquí tengo menos, o aquí tengo menos, si acá tengo más, entonces la ubicación de los puntos ahí sí es importante. Pero si tengo menos y menos, o más y más, lo podemos colocar como nosotros queramos. El siguiente ejercicio, si yo tengo algo como esto, x cuadrado menos 15x más 54. Esto que está aquí lo podemos factorizar de esta manera, ¿no? Lo puedo factorizar así. Como aquí tengo x al cuadrado, repartimos x en ambos factores. Como este es positivo, jugamos con la ley de los signos. Más por menos, aquí me queda menos. Menos por más, aquí me queda menos. Tengo que buscar dos números multiplicados. Tengo que buscar dos números multiplicados me den 54 positivos, cuya suma o diferencia me dé menos 15. ¿Cuáles van a ser los candidatos? Bueno, los candidatos van a ser 9 y 6, porque 9 por 6 es 54, ¿no? Los candidatos van a ser menos 9 y menos 6. 9 por 6 es 54, menos por menos me da más. Se cumple. Ahora, como encontré que es menos 9, le sumas menos 6, esto que está aquí lo mismo tener menos 9, menos 6, menos 9, menos 6, lo mismo tener menos 15, que sería este 15 que está aquí. Entonces, este que está aquí y este que está aquí es la manera correcta de operar, ¿sí? Entonces, así como nosotros debemos operar los trinomios de la forma x cuadrado más bx más c, ¿sí? Entonces, ojo con esta parte. Y ya para finalizar este primer video, tenemos lo que es la parte de los trinomios donde de la forma ax cuadrado más bx más c donde a sea mayor que 1. Por ejemplo, miren, trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c para a mayor o igual que 1. ¿Cómo yo puedo operar este tipo de trinomios que tengan esta forma? Entonces, miren, cuando tenemos trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c,
igual 0, donde A es mayor o igual que 1 y queremos factorizarlo, debemos seguir los siguientes pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Debemos amplificar. ¿Qué quiere decir la palabra amplificar? La palabra amplificar nos dice que debemos multiplicar y dividir nuestro trinomio por el coeficiente de A para que no se altere. Una vez que hayamos amplificado, debemos llevarlo al caso anterior, es decir, el caso anterior es el caso que acabamos de resolver, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, es decir, que debo factorizarlo, buscar dos números multiplicados, me den el valor de c, cuya suma o diferencia me dé el valor de b. Y por último debemos buscar un factor común, ¿sí? Entonces, básicamente, acá tenemos tres ejercicios, voy a tratar de hacer, antes de realizar estos ejercicios, quiero contextualizar un poco este caso, ¿no? Y lo voy a escribir aquí para explicarlo un poco, ¿no? Para que ustedes vean en qué consiste. Entonces aquí tengo el caso número 8, ¿no? Trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c, donde a es mayor o igual que 1. ¿Qué significa que a sea mayor o igual que 1? Si a es mayor o igual que 1 significa dos cosas, muchachos. Significa que a es mayor que 1 o a es igual a 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si a vale 1, entonces estoy en el caso anterior. Recordemos que el caso anterior era trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Ustedes solo entienden que aquí tengo un 1. O sea que ese 1 era un A invisible, ¿sí? Entonces, si cuando yo digo que A es mayor o igual que 1, significa dos cosas, que A es mayor que 1 o que A igual a 1. Si A vale 1, caigo en el caso anterior y lo podemos resolver como en el caso anterior. ¿Cómo hacíamos con el caso anterior? Buscar dos números multiplicados me den el valor de C, cuya suma o diferencia me dé el valor del medio. Ese es el caso anterior. Pero, ¿qué pasa si yo tengo que A es mayor que 1? Bueno, si A es mayor que 1, yo tengo que tener en cuenta tres pasos. El primero es que debemos amplificar. El segundo es que debemos factorizar. Y el tercero, que debo buscar un factor común. Debo buscar un factor común. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que realizar. Ahora, ¿qué significa la palabra amplificar? Bueno, muchachos, la palabra amplificar es esto, ¿no? Que yo debo, que yo debo multiplicar y dividir por el mismo número. En este caso, debo dividir y multiplicar por el valor de A. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo algo como esto, muchachos. Yo tengo 6. Entonces, si ustedes lo multiplican por 5, pero así como como multiplican por 5, tienen que dividir sobre 5 para que eso no se altere y sigue siendo 6, ¿verdad? Porque 6 por 5, aquí si usted me da 30 quintos y 30 quintos sigue siendo 6. Él no se altera. Entonces cuando ustedes multiplican y dividen por la misma cantidad, esa expresión no se está alterando, se mantiene igual, ¿sí? Entonces es lo que se llama amplificar. Pero yo aquí amplificar es que vamos a multiplicar por el valor de A, tanto arriba como abajo. Vamos a multiplicar y a dividir, ¿sí? Entonces miren los ejercicios que vamos a realizar. Acá tengo estos ejercicios. Tengo 3x al cuadrado menos 5x. Si ustedes se dan cuenta, en los ejercicios anteriores, miren, para que ustedes sepan, en los ejercicios anteriores, ¿cuánto vale A? Se sobreentiende que aquí tengo un 1. Aquí A vale 1 en el primero, A vale 1 en el segundo y A vale 1 en el tercero. Listo, no había ningún problema. Tenía que buscar dos números multiplicados, me den el valor de 8, cuya suma o diferencia me dé el valor de 2. Para el caso del segundo, tenía que buscar dos números multiplicados, me den 12, cuya diferencia me dé menos 7. O en su defecto, tenía que buscar dos números multiplicados, me den 54, cuya suma o diferencia me dé menos 15. Eso es lo que hacíamos con el caso anterior. Ahora, como estamos estudiando en el caso donde A es mayor que 1,
Miren que aquí A vale 3 y 3 es mayor que 1. En el segundo ejemplo, A vale 2 y 2 es mayor que 1. Y en el tercer ejemplo, A vale 6 y 6 es mayor que 1. ¿Sí o no? Entonces miren cómo vamos a realizar estos ejercicios. Me voy a dirigir a la pizarra digital y me voy a ubicar aquí. Tengo este ejercicio. El primero, 3x al cuadrado menos 5x más 2. Entonces, miren lo que vamos a hacer aquí. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a tener en cuenta cada uno de los pasos que acabamos de mencionar. Debemos amplificar. ¿Pero qué significa amplificar? Que voy a multiplicar por el valor de A. Me doy cuenta que aquí A vale 3. ¿Sí o no? A vale 3. Y 3 es mayor que 1. ¿Sí? Se está cumpliendo. Ahora, yo tengo que multiplicar y dividir por el valor de A. Entonces, esto que está aquí, yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Yo puedo multiplicar 3x al cuadrado menos 5x más 2. Reescribo el trinomio, lo voy a multiplicar por 3. Pero así como multiplique por 3, yo tengo que dividir sobre 3 para que el trinomio no se altere. Entonces, bueno, tenemos que multiplicar y dividir por el valor de A. Entonces, cuando yo multiplico y divido por el valor de A, entonces mire lo que va a pasar aquí. Entonces voy a dividir aquí sobre el valor de A. Y el valor de A en este caso es 3. Entonces, esta parte que está aquí, lo resolvemos, ¿no? Pero miren cómo vamos a resolver esto. Yo voy a multiplicar el 3 por el primer término. Y voy a multiplicar el 3 por el tercer término. El término del medio lo vamos a dejar siempre indicado. Eso quiere decir que yo puedo hacer esto. 3 por 3x al cuadrado. 3 por 3x al cuadrado es lo mismo que tener aquí 9x al cuadrado. Menos, esto que está aquí ya sabemos que me da 15. Pero lo voy a dejar indicado. El segundo término siempre lo vamos a dejar indicado. 5 por 3x. Saco el 5 y coloco simplemente 5 por 3x. Más 3 por 2, 6. Esto que está aquí lo resuelvo. Sobre 3. ¿Sí o no? Listo. Ahí va, ahí está, hasta ahí no tenemos problema. Entonces, siempre que yo amplifique y divide por el valor de A, solamente voy a operar el numerador y voy a multiplicar el primer término y el segundo y el tercer término. El término del medio lo dejamos indicado. Ahora me doy cuenta que esto que está aquí, 9x al cuadrado, es un número que es cuadrado perfecto. ¿Cuáles son los números que son cuadrados perfectos, muchachos? Miren, 4x al cuadrado, yo lo puedo reescribir como 2x al cuadrado. 9x al cuadrado es lo mismo que escribir 3x al cuadrado. 16x al cuadrado es lo mismo que escribir 4x al cuadrado. 25x cuadrado es lo mismo que escribir 5x al cuadrado. 36x al cuadrado es lo mismo que escribir 6x al cuadrado. Y así sucesivamente. Todos estos números que ustedes ven aquí, todo esto que ustedes ven aquí, es lo que se llama números cuadrados perfectos. Entonces, como estoy aquí, y ese número que estoy ahí, que tengo aquí, yo lo puedo reescribir como 3x al cuadrado. Eso quiere decir que yo puedo hacer esto sin ningún problema. 9x al cuadrado, 9x cuadrado, yo lo puedo reescribir como 3x al cuadrado. Entonces, esto que está aquí, yo lo puedo reescribir como 3x al cuadrado. Lo demás lo dejo quieto. Sobre
sobre 3, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Ahora, aquí sí podemos factorizar como veníamos factorizando con el caso anterior, ¿sí? Aquí ya podemos factorizar como veníamos factorizando con el caso anterior. Entonces, esto que está aquí, ¿cómo lo podemos factorizar? Yo lo puedo factorizar de la siguiente manera. Entonces, miren cómo podemos operar esta parte. Esta parte la podemos realizar así. Entonces, aquí tenemos, esto se factoriza en dos factores. Como aquí tengo 3x, recordemos que en el caso anterior yo tenía x al cuadrado y repartíamos x en ambos factores. Como acá tengo 3x al cuadrado, entonces tenemos que repartir 3x en ambos factores. Como este se sobreentiende que es positivo, entonces jugamos con la ley de los signos. El primer signo del primer factor sale del primer término y el segundo término. Más por menos, entonces aquí viene menos. Y en el signo del segundo factor, aquí tengo menos y acá tengo más. Menos por más, entonces aquí coloco menos. Tengo que buscar dos números multiplicados me den 6 positivos, cuya diferencia me dé menos 5. Los candidatos van a ser 3 y 2. ¿Por qué? 3 por 2 me da 6. Menos por menos me da más 6. Menos 3 y le sumo menos 2 me da esto que está aquí, me da menos 5. Por eso que este término del medio nunca lo resolvemos, siempre lo dejamos indicado. Porque este numerito que ustedes ven aquí me va a dar a mí las pautas de cuáles van a ser los candidatos que estoy buscando al momento de realizar la factorización. Ahora, esta parte que ustedes ven aquí, eh, vamos a sacar factor común. Miren que lo que hice acá arriba fue amplificar. Y lo que hice aquí fue factorizar, que es el segundo paso. Ahora, lo que vamos a buscar es un factor común. Entonces, ¿dónde tengo factor común? Bueno, me doy cuenta que en el segundo factor no tengo factor común, pero en el primer factor sí tengo. El factor común aquí es 3. Entonces, si yo saco factor común 3, es decir, vamos a poner en práctica el primer caso de factorización que estudiamos. Factor común monomio. Si yo saco el 3, ¿cómo me queda dentro del paréntesis? Aquí me va a quedar x menos 1. ¿Multiplica quién? Que multiplica a 3x menos 2. Y tengo sobre, sobre 3. Ahora tengo 3 arriba y tengo 3 abajo, se cancela. Este 3 que está aquí y este 3 que está aquí se cancela. Por lo tanto, esto que está aquí es lo mismo que tener x menos 1 que multiplica a 3x menos 2. Esto quiere decir, muchachos, eso quiere decir lo siguiente, que 3x al cuadrado menos 5x más 2, yo lo puedo factorizar como x menos 1 que multiplica a 3x menos 2. Y esa es la factorización de ese ejercicio. Así como debemos resolver los trinomios de la forma ax cuadrada más bx más c, donde a sea mayor que 1. ¿Sí? Así como debemos operar y como debemos resolver estas cuentas. Voy a hacer un ejercicio, digamos, otro ejercicio para poder conceptualizar este caso, ¿no? Para que esta parte quede lista. Y con esto finalizamos este video. Veamos, tengo el siguiente ejercicio. Bueno, aquí 2. Tengo 2x al cuadrado menos 3x más 1. Bueno, me doy cuenta de que en este ejercicio el valor de A, ¿cuánto vale? Me doy cuenta que A vale 2. Y recordemos que si es 2, entonces esto que está aquí es mayor que 1. Por lo tanto, tengo que amplificar. No sé qué quiere decir amplificar, que voy a multiplicar este trinomio por el valor de A. Pero así como multiplique por el valor de A, tengo que dividir por el valor de A. Entonces, esto que está aquí yo lo puedo realizar así. 2x al cuadrado menos 3x más 1. Lo voy a multiplicar por 2 y lo voy a dividir sobre 2 para que esto que está aquí no se altere. Entonces aquí coloco el 2 sin ningún problema.
Esto que está aquí, ¿a qué es igual? Bueno, voy a aplicar la propiedad distributiva en el primer y tercer término. El término del medio lo dejo indicado. Porque recordemos que el 13, que es ese 3 que ustedes ven ahí, me va a dar a mí las pautas de cuáles van a ser los candidatos que estamos buscando. Entonces, aquí, este por esto, aquí me va a quedar 2 por 2x al cuadrado, es lo mismo que tener 4x al cuadrado, menos 3 veces 2 por x, más 2 por 1, aquí me queda 2. Sobre, aquí colocamos el 2. Ahora recordemos que este 4x al cuadrado es un número que es cuadrado perfecto. Recuerdan que ese es un número que es cuadrado perfecto. Yo lo apliqué por aquí. Miren que estoy aquí. 4x al cuadrado es lo mismo que tener 2x a la 2. Entonces, esto que está aquí yo lo puedo reescribir de esta manera. 4x al cuadrado lo voy a poner aquí. 4x al cuadrado es lo mismo que escribir 2x a la 2. Entonces voy a poner aquí 2x a la 2 menos 3 veces 2 por x más 2. ¿Sobre quién? Sobre 2. Esto que está aquí es igual a qué. Ahora, esta parte que nosotros hicimos acá arriba, aquí hubo en donde amplifiqué. Y esta parte que voy a poner ahora es donde vamos a factorizar. Pero ¿cómo vamos a factorizar? Esto que está aquí, vamos a factorizar de la misma manera que hacíamos con el caso anterior. Buscar dos números multiplicados me den el valor de C, cuya suma o diferencia me dé el valor del medio. Entonces, esto que está aquí, esta parte que ustedes ven aquí, la vamos a factorizar. Como aquí tengo 2x al cuadrado, entonces colocamos aquí en ambos factores 2x. ¿Sí? 2x al cuadrado, entonces colocamos 2x en ambos factores. Como este es positivo, el signo del primer término es positivo y el signo del segundo término es negativo, aplicamos la ley de los signos en el primero y en el segundo. Más por menos, entonces aquí tengo menos. Y en el signo del segundo factor, tengo menos en el segundo factor y tengo más tercer, en el tercer término, ¿no? En el segundo término tengo negativo y en el tercer término tengo positivo, menos por más, entonces aquí coloco menos. Tengo que buscar dos números multiplicados me den 2 positivos, cuya diferencia me dé menos 3. ¿Cuáles van a ser los candidatos? Los candidatos van a ser 2 y 1, ¿verdad? 2 por 1 me da 2. Menos 2 por menos 1 me da más 2. Menos 2 le suma menos 1 me da menos 3. O sea que se cumple. ¿Y esto que está aquí, es igual? Bueno, esto que está aquí nos damos cuenta. Le voy a poner aquí donde factorizamos. Ahora me doy cuenta que yo puedo sacar factor común. Y me doy cuenta que donde tengo factor común es en el primer factor. Si yo saco factor común en el primer factor, aquí me va a quedar x menos 1 que multiplica a 2x menos 1. ¿Sobre quién? Sobre, sobre 2. Pero tengo 2 arriba y tengo 2 abajo, se cancela. Por lo tanto, ¿qué me queda? Me quedaría x menos 1 que multiplica a 2x menos 1. ¿Sí? Entonces, miren cómo nos quedó el ejercicio. Esta parte que está aquí es lo que nosotros llamamos, es la parte donde factorizamos, ¿no? Esta parte que está aquí es donde, voy a poner aquí donde apliqué el factor común. Entonces, miren, en pocas palabras, en resumen, ¿qué hemos hecho? Que la factorización del trinomio 2x cuadrado menos 3x más 1 es igual a x más 1 que multiplica a 2x menos 1. ¿Sí? Esa es la factorización del ejercicio. Así como debemos operar trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c, donde a es mayor que 1. Debemos tener en cuenta tres pasos: amplificar, factorizar y buscar un factor común. ¿Sí? Entonces, aquí finalizaría
este primer video con respecto a los casos de factorización. El siguiente video vamos a poner en práctica los casos de factorización para la simplificación de expresiones racionales.